Bueno, en la presentación del caso es un paciente de 40 años aproximadamente que tenía antecedentes de asma, que consultó en reiteradas ocasiones por episodios de disnea y tos. Esta es la primera radiografía que se le realiza al paciente el día 15 del mes pasado, en la que bueno, se puede evidenciar a nivel del hemitórax izquierdo un neumotórax de grado 3 severo y que comprometía todo el pulmón. Podemos ver el pulmón atelectásico sobre la región periliar, comprimido bien hacia el hilio pulmonar con una congestión vascular parailiar derecha asociada. No, este paciente había desarrollado, digamos, no había tenido antecedentes de traumatismo previos a este episodio. Esta radiografía es una radiografía que se obtuvo aproximadamente unos 7 días después de la anterior, en la que, como dato únicamente llamativo, es que se observa una progresión del neumotórax a nivel del parénquima pulmonar izquierdo, sin nuestros cambios significativos asociados. A este paciente, esta radiografía es previa a la inserción del tubo de drenaje pleural, y esta otra radiografía que vemos es una radiografía que se obtuvo aproximadamente 1 hora y media posterior a la introducción del tubo de avenamiento pleural, porque bueno, una vez que se le colocó el tubo al paciente, él mismo comenzó con una disnea brusca y con desaturación, por lo que se le hizo y se le solicitó esta radiografía de tórax de control, donde puede observarse una afectación total del hemitórax izquierdo con infiltrados alveolo-intersticiales que son tendientes a la consolidación y tienen una distribución multisegmentaria, afectando a todo el hemitórax, tanto a nivel apical, región media, como también a las regiones y a los segmentos más basales de este hemitórax. El pulmón derecho, como podemos ver, no tiene ningún tipo de afectación. Esta es una tomografía que se le realizó al paciente el mismo día posterior a la inserción del tubo, en la que podemos ver que existe una reexpansión del hemitórax izquierdo con presencia de opacidades en vidrio esmerilado generalizadas que tienen la consolidación. Podemos ver en este corte un poco más caudal de esta tomografía como en este caso se observa el tubo que estaba mal posicionado por fuera de lo que era la cavidad pleural, con áreas de enfisema subcutáneo asociadas. Esta otra imagen de tomografía computada en plano axial, también en ventana de parénquima, muestra que existía hacia una región más caudal bueno, un moderado compromiso de lo que son las partes blandas por un enfisema subcutáneo, y podemos ver también que existen la afectación prácticamente total del parénquima pulmonar por estos infiltrados en vidrio esmerilado con presencia del neumotórax residual. Esta es una imagen, una reconstrucción tomográfica en plano coronal que muestra todos los segmentos del pulmón izquierdo, del hemitórax izquierdo, que en mayor o menor medida se encuentran afectados por estos infiltrados. Esta placa se obtuvo, una placa de tórax en un paciente posterior anterior, que se obtuvo 72 horas después de la colocación del tubo, y lo que muestra es que existe una resolución prácticamente completa del cuadro, con reabsorción casi total de los infiltrados que afectaban al hemitórax izquierdo, y también lo que podemos observar es que queda también áreas de enfisema subcutáneo hacia la región torácica lateral y parcialmente dorsal del hemitórax izquierdo. Esta tomografía también se obtuvo 72 horas después de la colocación del tubo, y lo que quiere mostrar es justamente cómo a nivel del parénquima pulmonar del hemitórax izquierdo no existen ya la presencia de estos infiltrados en vidrio esmerilado. Solamente lo que podemos observar como un dato positivo es que existen algunos tractos fibrosos a nivel de las regiones más basales de este hemitórax, y la presencia del enfisema subcutáneo hacia la región de las partes blandas residual también. Entonces, yendo a lo que es un poco este tema, el edema por expansión pulmonar es una complicación muy poco frecuente que suele darse en los pacientes con afectación o colapsos pulmonares severos, ya sea por un derrame pleural masivo o por neumotórax graves. Tiene una tasa de mortalidad que asciende hasta el 20% aproximadamente, según se informa en la literatura.
En general, como decíamos, es consecuencia de una expansión pulmonar rápida, pero ya vamos a ver cuáles son los factores de riesgo para desarrollar esta entidad. Y se informó por primera vez en 1853, posterior una toracocentesis, y hacia 1948 a consecuencia del drenaje de un neumotórax. En cuanto a la fisiopatología, no está del todo dilucidada, pero se cree que tiene que ver con una sumatoria de las siguientes entidades, es decir, el colapso pulmonar crónico, es decir, mayor a unos 48-72 horas, provoca un engrosamiento de lo que es el endotelio capilar y de la membrana basal, que esto va a resultar en una disminución de la flexibilidad de los vasos sanguíneos. Entonces el pulmón, al expandirse, provoca un aumento del flujo sanguíneo con una expansión repentina de los vasos que hasta ahora eran inflexibles, y esto va a llevar a una posterior lesión vascular con aumento de la permeabilidad capilar. Este suministro de sangre también repentino hacia áreas que estaban poco perfundidas y ventiladas provoca una eliminación de radicales libres que son derivados del oxígeno, que van a provocar más daño a nivel del endotelio vascular, y todo esto también va a llevar a que aumente también la permeabilidad capilar. Todo este proceso también provoca una infiltración de leucocitos con una producción final de una insuficiencia pulmonar por ocupación alveolar. Se cree que en general todos estos factores actúan en mayor o menor medida según se trate de un colapso de poco tiempo o de mucho tiempo de evolución. En cuanto a los factores de riesgo que íbamos a mencionar, el neumotórax severo es uno de ellos, es decir, cuanto más colapso pulmonar haya, mayor riesgo de desarrollar esta complicación hay. El mayor tiempo desde la instauración, perdón, del neumotórax hasta el drenaje también tiene mucho que ver justamente por los cambios histológicos que se producen a nivel de los vasos, y el uso de bombas de succión negativa para extraer el aire de los neumotórax también es otro de los factores de riesgo que pueden llevar a desarrollar esta complicación. En cuanto al diagnóstico, es un diagnóstico principalmente radiológico. En general, lo que vamos a observar en las radiografías de tórax o en las tomografías son opacidades en vidrio esmerilado o consolidación en el pulmón afectado, con engrosamiento septal y áreas también que pueden ser atelectásicas. Son los tres hallazgos más frecuentes en esta entidad. Suele comenzar y presentarse típicamente 2 a 3 horas posterior a la colocación del drenaje de avenamiento pleural, y suele resolver en pocos días sin un tratamiento específico, es decir, solamente con tratamiento de sostén suelen los pacientes llegar a una resolución prácticamente total. Acá vamos a poner algunos ejemplos de otras que se encontraron en la bibliografía, que fueron presentadas, algunos ejemplos de casos. Este es uno de la Burnside Trauma de la Oxford Academy, en un paciente masculino de 37 años que entró por un politrauma y se lo internó. Al ingreso, una radiografía de tórax totalmente normal, sin afectación de ninguno de los dos hemitórax. A las 48 horas desarrolla un neumotórax presuntamente espontáneo, por lo que se decide reexpander a este neumotórax, como podemos ver en la imagen C. Aquí podemos ver la flecha negra señala la introducción del catéter que se utilizó, y también se observa la presencia de la afectación prácticamente total del hemitórax derecho por infiltrados también en vidrio esmerilado que afectaban a todo el hemitórax. 48 horas, 72 horas después se realiza una radiografía de control donde se ve una resolución casi total de la afección del hemitórax derecho. Aquí podemos ver otro ejemplo en un paciente que había ingresado también en este caso por un politrauma con una fractura de la séptima costilla. Podemos ver que existía una afección severa, un neumotórax grado 3 a nivel del hemitórax izquierdo, y posterior a la colocación del tubo, en el momento que se coloca, se observa que hay una reexpansión del pulmón sin ver otra afectación mayor, y 2 horas después se realiza una radiografía de control, dado que el paciente presentó desaturación y disnea brusca, observando también la afectación de todo el hemitórax izquierdo por presencia de infiltrados alveolo-intersticiales tendientes a la consolidación, que afectaban tanto lóbulos superiores, medios, como también segmentos superiores, medios e inferiores. 72 horas después al paciente se realiza una placa de control y se observa la resolución prácticamente total del cuadro.
Entonces, como algunos puntos a tener en cuenta para evitar que se produzca esta complicación, es muy importante que el volumen del drenaje sea controlado y que no exceda 1 a 2 litros cada 2 horas desde que se coloca el tubo de avenamiento pleural. Se recomienda siempre usar un dispositivo de tipo trampa de agua conectado al tubo de drenaje y evitar los dispositivos de succión de presión negativa, dado que esto va a aumentar la velocidad de la expansión del pulmón y puede llevar a, digamos, ser un factor mayor para el desarrollo de esta complicación. Como una recomendación, siempre hay que tener en cuenta de que si el paciente presenta accesos de tos cuando se está realizando el drenaje, hay que detenerlo, dado que podría ser un signo digamos, imperioso de la formación de edema. Entonces, como conclusión, si bien esta es una entidad muy poco frecuente, es muy importante tenerla en cuenta que tiene una mortalidad considerable y que se presenta obviamente si no se diagnostica a tiempo. Y en nuestro caso particular, este neumotórax estuvo presente en más de 7 días, era un neumotórax severo con un gran compromiso del parénquima pulmonar, lo que probablemente aumentó las posibilidades de desarrollar esta complicación. Aquí dejo alguna de la bibliografía que utilicé para poder desarrollar este caso clínico, por si alguien quisiera revisarla. Muchas gracias.